Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a estar hablando acerca de cielos abiertos. Marcos 1, y vamos a ver el verso número 9 en adelante. Marcos capítulo 1, verso 9. Muy bien. 9, muy bien. Vamos a hablar de los cielos abiertos. ¿Qué implica de esta palabra de parte de Dios para nosotros? Marcos 1:9 dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oramos. Padre, estamos agradecidos por una semana de trabajo que nos has regalado. Oramos, bendito Dios, en esta noche por nuestras necesidades, por las peticiones de nuestro corazón, los anhelos. Tú escuchando nuestras peticiones, escuchando la necesidad de tu pueblo y respondiéndonos, Señor, a través de tus milagros, de tus maravillas, de tus obras. Te doy gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que por mucho tiempo, el Evangelio de Marcos fue para muchos el segundo evangelio. Es decir, todos los estudiosos de la palabra de la Biblia pensaban que el primer evangelio había sido Mateo. Y bueno, pero en el proceso de los años y a través de la crítica textual y del proceso de la hermenéutica y el estudio de las escrituras, los eruditos han logrado llegar a la conclusión que el primer evangelio escrito es Marcos. Por lo tanto, Marcos nos da a nosotros una referencia importante, porque si queremos conocer, digamos, el origen, si queremos conocer el mover de Jesús en sus primeros pasos, tenemos que acercarnos mucho a Marcos, tenemos que revisarlo muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Note que Mateo y Lucas tienen el nacimiento de Jesús. O sea, al principio, cuando el evangelio comienza a predicarse, yo hablando de evangelio, hablando de la noticia, hablando de lo fundamental que es muerte y resurrección de Jesucristo, cuando se comienza a predicar, a la gente no investigaba, no decía, bueno, ¿y este Jesús quién es? Entonces, conforme el proceso de los años fue desarrollándose, el evangelio de Mateo le dio respuesta a esa pregunta. O sea, porque, claro, imagínese usted, sabían que Jesús era bueno, hay un conflicto sabemos que él nació en Belén, pero él creció en Nazaret. Entonces, el problema es que en los evangelios va a haber una confusión ahí, como por ejemplo en Juan, que en un punto en el evangelio de Juan dicen que él es de Nazaret, ¿verdad? Y Jesús es de Belén. Entonces nace en Belén y crece en Nazaret. Entonces, lo que hace Mateo y Lucas es corregir y añadir los datos que no están en el primer evangelio. Por lo tanto, Marcos comienza desde el ministerio de Juan el Bautista, no comienza del nacimiento de Jesús. Ahora, cuando usted revisa Mateo y revisa Lucas, usted ve que primero es el nacimiento, y en el capítulo 3 de Lucas y en el capítulo 3 de Mateo inicia el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, Marcos, como no tiene ese propósito de explicarnos el origen, sino que lo que nos inicia es el ministerio. O sea, lo que está presentando Marcos es cómo inicia Jesús su ministerio público. Entonces, se come 30 años. O sea, porque no sabemos, imagínense si solo tuviéramos Marcos, no supiéramos dónde nació, para comenzar, ¿verdad? Número 2, no supiéramos tampoco los acontecimientos de su nacimiento. Por ejemplo, solo Lucas dice que Jesús nació
¿verdad? Y que en esa noche llegaron los pastores, que eran los más marginados de la sociedad judía en ese momento, ¿verdad? Los pastores llegan al nacimiento de Jesús. Los magos no llegan al nacimiento, llegan después, ¿verdad? Probablemente unos 6 meses después. Eso lo sabemos por Mateo. Y por Lucas sabemos también que Jesús fue presentado en el templo, que Jesús ya a los 12 años se les perdió, ¿verdad? Que cuando ellos fueron ya a presentar, como toda la tradición judía de la familia judía, llegaban al templo y ya el niño era de 12 años y María y José, cada uno pensaba que María pensaba que estaba con José y José pensaba que estaba con María, y no estaba con ninguno de los dos, porque viajaban en caravana y se pierde. Entonces esos acontecimientos son los que no tiene Marcos, ¿ah? Entonces antes, por ejemplo, los evangelios apócrifos hablan mucho de los milagros de Jesús de niño, ¿verdad? Una de las cosas que yo me acuerdo haber leído en los evangelios apócrifos es que hacía palominos con barro, otro que se había muerto un niño y lo resucitó. Creo que está en el evangelio apócrifo de Tomás, o sea, pero todo eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesús comienza a hacer milagros hasta la edad de 30 años. O sea, y sabemos que tenía esa edad por Mateo más que todo, que es lo que menciona Lucas, creo que lo dice, porque ahí están las narrativas en los relatos evangélicos. Pero antes de eso él no hace esas cosas, o sea, ni hizo palominos, ni resucitó niños, sino que Jesús es desconocido. Diga conmigo: oscuridad. ¿Por qué? Nadie sabe nada de Jesús. O sea, está ahí en Nazaret viviendo, y de repente, cuando fue el tiempo, cuando fue el momento, Jesús sale a cumplir el propósito divino. Entonces Marcos lo va a relatar así. Como primero va a hablar del ministerio de Juan, primero va a decir en el ministerio de Juan, que lo tenemos desde el 1 hasta el 8. Ahí está el ministerio de Juan. Entonces el Bautista, por supuesto. Entonces dice que él estaba preparando el camino. Yo voy a predicar un sermón de la voz que clama en el desierto. Creo que lo voy a predicar el domingo, no me acuerdo dónde, en la tarde, no sé. Pero lo que pasa es que nos presenta primero a Juan, y nos presenta a Juan con todo, ¿verdad? Que él venía y que llamaba al arrepentimiento a la gente. Entonces, pero mire qué detalle más hermoso del evangelio de Marcos. Es decir, en el versículo número 4 aparece Juan con aquella ilustre presencia de los profetas del Antiguo Testamento, que comía langosta, que se vestía, ¿verdad? Prácticamente con pieles, ¿verdad? O sea, rústico, lo más simple que podía vivir. Juan el Bautista sí vivía. Entonces el verso 4 nos dice cómo él era. Mire lo que dice 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, ahí dice qué es lo que predicaba, ¿verdad? Entonces, y bautizaba en el desierto. ¿En dónde bautizaba? No, dígalo bien: en el desierto, diga. Entonces, pero mire lo que dice en el verso 5: y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus. ¿De dónde salían? De Jerusalén y Judea. O sea, la gente iba hasta el desierto para llegar a hablar con Juan, arrepentirse de sus pecados y bautizarse. ¿Por qué? El sistema religioso estaba corrompido. Y a mí me interesa. ¿Por qué? Porque el evangelio de Marcos comienza diciéndonos que Dios no tenía puesto sus ojos en el templo, sino que lo tenía puesto en Juan el Bautista, que estaba allá a la orilla del Jordán. Y a veces nosotros, ¿cómo resguardamos los templos? Decimos, es que Dios, el templo de Dios. No, es que Dios había puesto sus ojos en Juan el Bautista, porque era quien estaba preparando el camino de Jesús. Entonces esto es trascendental. ¿Por qué? Porque tenía tanta influencia Juan,
que la gente salía de Jerusalén e iba al desierto a que los bautizara. Imagínense que la presencia de Dios, hermanos, estaba moviéndose en Juan el Bautista y su ministerio. Y Juan los bautizaba para prepararlos para la venida del Mesías. Entonces, pero digamos que del verso 1 al 8, Juan aparece como una gran figura, o sea, popular, el hombre de Dios que está llegando a bautizar a la gente. Ahora, el bautismo, los teólogos dicen, yo lo leí en James Leo Garrett, en la teología sistemática, dice James Leo Garrett que el indicio de la señal para marcar al pueblo de Dios era la circuncisión, pero despuesito, quizás unos 300, 400 años antes que Jesús naciera, la práctica del bautismo ya era parte del judaísmo. Entonces, de la circuncisión, que fue la primera señal teológica, pasamos al bautismo, que es una segunda señal teológica. ¿Pero por qué? Porque todo aquel gentil que no era judío y quería hacerse judío tenía que bautizarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia del bautismo de Juan? Que cuando yo me bautizaba con Juan el Bautista, yo llegaba donde Juan confesaba mis pecados, tenía que confesarlos públicamente y me bautizaban con él. O sea, ahora no se sabe cómo lo hacía, si los tiraba, si los bajaba. Eso no describe la Biblia cómo era un bautismo. Entonces no hay en la Biblia una descripción de los bautismos. Ahora, pero quiero que note esto: el bautismo específicamente es para pecadores. ¿Para quién es el bautismo? Entonces, ¿y Jesús por qué se bautiza? Vea lo que dice el 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comía langosta y miel silvestre. Entonces aparece fuerte Juan el Bautista, llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero de repente el escritor bíblico, la comunidad de Marcos, comienza y así como que fue algo pequeñito, sin gracia, sin nada, aparece que 30 años ha estado oculto, 30 años ha estado en la oscuridad. Y como que Juan es más importante porque mira todo lo que le dedica del 1 al 8. Pero cuando presenta a Jesús, lo presenta como algo pequeño. Incluso podríamos decir algo que parece pequeño. Ahí uno que venía se bautizó con Juan el Bautista, pequeñito. ¿Quién era? No sabemos quién es. 30 años oculto, nadie sabe nada de Jesús, nadie sabe nada de él. Todo el mundo desconoce lo que va a pasar, pero Juan el Bautista está esperando a no sabe quién es tampoco Juan el Bautista. Pero esa es la especialidad de Dios: escoger cosas pequeñas para cambiar el mundo, escoger cosas insignificantes para transformar la humanidad, vernos a nosotros que somos lo vil y menospreciado para poder alumbrar con nuestra luz a la humanidad pecadora que no quiere nada con Dios. ¿Y a quién escogió? A los que no estamos, los que no somos científicos, los que no tenemos nombre, los que no tenemos poder. Pero a ellos, a nosotros, Dios nos ha visto para engrandecer su nombre sobre la faz de la tierra. Así también es nuestro aparecimiento. No parecemos lo que somos, no parecemos cambiar la humanidad, pero nosotros somos pequeños, pero somos grandes en el trono de la gloria ante los ojos de Dios. Y así aparece Jesús, como que nada, insignificante, oscuro, oculto. Y de repente el evangelista escribe 9, lea el 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino
¿De dónde? Peor todavía. En el Evangelio de Juan, uno de los que se iban a convertir al apostolado le dice: ¿puede salir de Nazaret algo bueno? ¿Por qué? Porque Nazaret es una de las peores aldeas. Es pobre, una aldea miserable, de artesanos, de agricultores, de gente pobre, analfabeta. De ahí salió mi Señor. ¿Y cómo nosotros nos engrandecemos tanto? Nosotros, los líderes, los servidores, los que tenemos algún tipo de profesión, los que tienen algún tipo de injerencia, nos hacemos grandes. ¿Y Jesús de dónde viene? De la aldea más miserable que había en su tiempo. Ahí aparece Jesús, sin sentido, sin origen, sin nada. Ahí viene el Señor. ¿Y qué camino está siguiendo? Diga conmigo: el camino del desierto. El camino de los pecadores. Solo que Jesús no viene de Judea ni de Jerusalén, que son las ciudades y las zonas prominentes. Jesús viene de lo pequeño. Jesús viene de lo desconocido. Jesús viene de lo que no sirve. Nazaret nadie la quería porque no había escuelas, porque no había allí nadie letrado. Los rabinos no estaban ahí. Los buenos rabinos estaban en Jerusalén. Pero de ahí Dios saca al Señor en el tiempo, en el momento oportuno, en la forma correcta. Ahí viene Jesús, mi Señor, caminando en el desierto con sus sandalias sucias, llenas de polvo por el desierto que hay en Jerusalén, que hay en Israel, en Galilea, al desierto. Ahí viene caminando mi Señor, mi mismo camino. ¿Qué camino, pastor? El camino de los pecadores. ¿Porque Él es pecador? No, porque yo soy pecador. Por eso Él camina por donde yo caminé. Él no tiene pecado, pero se hace obediente para que sepamos nosotros también que debemos de acercarnos a Dios. Porque si el Hijo de Dios se acercó al Bautista, también nosotros tenemos que buscar el camino de Dios. Probablemente aquí haya gente que no quieren caminar el camino del pecado, pero mi Señor lo caminó. Y mi Señor lo caminó para identificarse conmigo, para ser igual que yo, para que yo supiera que tengo que ser obediente, que tengo que ir a buscar. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere buscar a Dios. ¿Cuánta gente cree usted que venía Juan el Bautista? Había alguna multitud, pero cientos de miles estaban en Jerusalén que no querían nada con Dios y buscando el templo, buscando de forma equivocada a Dios. ¿Cuántas personas en esta noche andan buscando a Dios de forma equivocada? En la religión, en el culto, y buscan a Dios porque hacen buenas obras, se la llevan de buenos. Nada de eso te va a acercar a Dios. Lo único que te va a acercar a Dios es reconocerte pecador, miserable, ante la santidad del único y poderoso santo que es Jesucristo. Reconócete pecador y humíllate, no seas soberbio. Ahí comenzamos el camino del cielo abierto. Hay personas aquí que quieren que Dios desate esta Navidad un poder sobre ellos. Y queremos que los cielos se abran. Señor, esta Navidad están preparándose ya para el mundial, ¿va? Y ya están listos. No están preparándose para venir a la iglesia, están preparándose para ir a ver el mundial. ¿Por qué no hacemos algo? Si querés un regalo de Dios, comenzá a preparar tu corazón. ¿Querés bendición? Deja las bobadas.
Yo no digo que vas a ver un partidito y vas a emocionarte. Claro que sí. Pero algo más importante está pasando en esta Navidad. ¿Y qué es lo que está pasando, pastor? Jesús está viniendo a tu vida, a tu casa, y quiere bendecirte, quiere traerte sanidad, quiere traerte prosperidad, quiere traerte las promesas del cielo a tu vida. Acércate a Jesús, ven a Cristo, ven al Señor, ven a la iglesia, ven a adorarle, porque lo más prominente de la Navidad es Jesús el Señor. El fin de año es Jesús. Jesús camina el camino del pecado por nosotros, saliendo de Nazaret. Entonces, poneme atención. El texto está estructurado en dos áreas. La primera parte es una estructura que nosotros podemos decir es una estructura terrenal, humana. Un hombre, un judío más, que salió del pueblo Nazaret, miserable pueblo, caminando con sus sandalias sucias, y se acercó a Juan. Pero tienen que poner atención. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la estructura del texto está el cielo abierto. Y yo quiero saber cómo se abre el cielo. ¿Y usted quiere saber cómo se abre el cielo? Entonces tiene que tener cuidado, porque si se va solo por lo humano, si se va solo por lo terrenal, usted está perdido. Usted tiene que entender lo que pasa después, lo poderoso, lo milagroso. Y el texto bíblico nos va a aperturar la revelación. A esto nosotros en teología le llamamos la apocalíptica. ¿Por qué razón? Porque en la primera parte, el humano, lo terrenal, lo que podemos decir, lo que se parece a nosotros. Entonces, sin darle más explicaciones, el escritor bíblico incorpora en el verso 9 el acontecimiento del bautismo de Jesús. Mire, sencillo, como que no pasara nada. Mire lo que dice: de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Así de fácil. Y muchos se van a quedar ahí. Ay, qué bonito el bautismo de Jesús. Yo ya me lo podía. No te lo podés, papito. Ni saber ni tener la menor idea. ¿Por qué? Porque ahora viene el cielo abierto. Porque ahora viene lo que Dios quiere mostrar. Porque ahora viene lo que Dios quiere revelar. Y va a suceder dos condiciones de visión y una de audición. Vuelvo a repetir. La parte apocalíptica que está incorporada en el texto bíblico, en el género, incorpora tres condiciones. Una es el cielo. La segunda es el Espíritu Santo. Y la tercera es la voz de Dios. La voz de Dios. Vuelvo a repetir. Tres condiciones apocalípticas en el texto. El primero es el cielo. Lo segundo es el Espíritu Santo en su percepción como una paloma. Y tres es la voz de Dios. Es auditiva. Una visión auditiva. Entonces, póngale atención a los tres elementos. Póngale atención a los tres elementos de Dios aquí. Entonces, vuelvo a repetir, el 9 es lo sencillo, lo humano, lo terrenal. Pero el 10 nos abre a la experiencia de Dios, nos abre al cielo abierto, nos abre a lo que anhelamos de Dios, a lo que queremos de Dios, lo que deseamos de Dios. 10. Y luego, cuando subía, ¿de dónde? Del agua. No fue en ese momento, cuando estaba abajo en el agua. No fue antes, sino que fue cuando Él ya ascendió, cuando Él salió de las aguas. Aquí se presenta
esas características que tenemos que identificar hasta que salió del agua. ¿Cómo? Vio abrirse los cielos. Ahí hay un problema. Bueno, primero, ¿dónde podemos encontrar esos cielos que en el Antiguo Testamento? No lo vaya a buscar, solo escuche estos textos bíblicos. Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Diga conmigo: esclavitud. Díganlo bien: esclavitud. Dios visita a Ezequiel cuando ellos eran deportados, eran reos en Babilonia. Este martes, cuando estábamos en la cárcel, en la prisión, uno de los reos, amigos de nosotros de aquí de Cojusta, un hermano de la iglesia: pastor, quiero salir. Me dice: quiero estar con mi familia en Navidad. Hijo, yo te quiero decir, ser muy honesto. Humanamente, no creo que salgas en diciembre. Pero tú conoces quién es el Dios que hace los milagros. No sé, con llanto en su rostro, está viviendo: mire, yo me he acercado a Dios. Mire, aquí en la calle, aquí en la iglesia, venía de vez en cuando, ahí empujando su evangelio, como muchos. O sea, que eso no es malo. O sea, hay hermanos que estamos empujando nuestro evangelio y venimos, nos esforzamos, nos cuesta venir. Trabazones horribles de San Salvador, eso está horrible. Pero dicen los hermanos: hey, no hemos ido a la iglesia, va. Y vienen, empujan. Excelente, buenísimo. Pero este no solamente empujaba, sino que arrastraba su evangelio. Porque aquí me quedaba yo hablando con él. ¿Y qué te pasa? Le robé $7,000 al jefe. Me imagino, $7,000 usted, como que fueran 5 pesos. ¿Y qué hago? Pues, ¿qué vas a hacer? Habla con él antes que te hagan la auditoría. Y cabal, le hicieron, no le quiso decir, le hicieron la auditoría. Le encontraron el faltante. Y oramos aquí: Señor, te pedimos que por favor, mire, qué gracia, qué gracia. Como le digo, no solamente empujaba, sino que arrastraba. Porque y venían los viernes de milagro, de adoración. Y me dice: pastor, me dijo, tengo un testimonio. ¿Y qué pasó? Mi jefe se me sentó, ya se dieron cuenta del faltante. ¿Y qué te dijeron? Que les pague por un crédito. Ellos mismos van a financiarme, me dijo, y me van a poner cuotas de 350. Y yo sabía, yo le dije: mira, le dije, pagalos. Mira la gracia de Dios. ¿Por qué? Yo conozco, hermano, las empresas, y la gente no se anda tocando las entrañas para meter presos a los empleados ladrones. Pero todavía el jefe le dijo: no, mira, te voy a dar chance. ¿Qué pasó? Se desapareció, ya no volvió a venir como 2 meses. Allá a los 2 meses me dijo, apareció ahí arrastrando su evangelio. ¿Qué te pasó? No, que no he pagado. Ya se había retrasado usted. ¿Y cuántas cuotas pagaste? Una, me dijo. Pero yo creí que por eso lo iba a meter preso. No. Lo metieron preso porque hace tantos años, 15 años, fue pandillero. Y no se lo iban a llevar, pero como Dios se lo llevó el reino. Pero mira cómo es Dios, que es tan fiel como Dios. Mira, ya vas a salir, ¿no? Dios es misericordioso con vos, con tu familia. Y me dice: pastor, es cierto, mire que hasta de la diabetes me he sanado. Imagínate, o sea, ¿qué quiere Dios? Que sigas vivo aquí preso, le dije yo. No, le digo, esa es una señal que ya vas a salir. Que ya vas a salir. Oremos. Pero la pregunta es:
¿Cuántas personas están en esclavitud y quieren ver el cielo? Y están como Ezequiel, y de repente se abre el cielo y viene la voz de Dios y le habla a Ezequiel y le dice: no te he abandonado. Los judíos pensaban que Dios los había abandonado, pero no. Mire la sorpresa que se llevó Ezequiel. Antes de eso, ellos pensaban que Dios solo estaba en Jerusalén, en el templo. ¿Y sabes qué pasó? Destruyeron el templo. ¿Y sabes qué pensaron los judíos? Dios no está con nosotros. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios es el Dios de Jerusalén, es el Dios del templo y es el Dios de toda la tierra, de todo el universo. Y Él siempre va a visitarte cuando te sientas esclavo de un pecado, de una condición. No importa dónde te vayas, Dios te va a seguir. El cielo abierto está ahí para decirte: yo estoy con ustedes y les voy a dar libertad. Por eso Ezequiel escribe y dice: he visto abierto el cielo. Pues yo no sé qué va a pasar con el hermano. Por la fe espero que cuando llegue otra vez algo haya cambiado. O quizás ya no lo voy a ver porque ya va a estar afuera. Pero Dios está allí. Dios se está entendiendo con él. Dios está obrando en su situación. Y qué bonito cuando el cielo es así, ¿verdad? Que nos da esas respuestas. Los antiguos profetas hablaban que querían que el cielo se abriera para que descendiera Dios. Y hay textos en los libros proféticos como Isaías que dicen que Dios desciende cuando se abren los cielos. Solo escucha este texto, Isaías 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. O sea, los judíos querían que los cielos se rompieran para que les trajera a Dios libertad, para que les trajera a Dios bendiciones. ¿Quién no quiere aquí que los cielos se abran y que descienda una Toyota Cross año 2022, ganándosela en gasolineras 1? Que le aparezca el símbolo plus, el positivo. Y le echo gasolina a la moto, le echo gasolina al camión, le echo gasolina a la camioneta y no me sale el lado positivo. Y yo digo: ay, si me gano esa Toyota Cross, no creas que la voy a donar y la voy a dar a los pobres, la voy a agarrar. ¿Quién no quisiera que bajara del cielo una restauración familiar? Que le devolviera a Dios en esta Navidad a su esposo, a su esposa, porque te abandonaron, te separaste este año. ¿Quién no quisiera que bajara del cielo una sanidad? Que Dios te tocara, limpiara el cáncer, que limpiara, hermanos, esos tumores. ¿Quién no quisiera de Dios que se rompiese el cielo y que bajara el milagro, que bajara la sanidad, que bajara la prosperidad, que bajara, hermano, el dinero incluso? ¿Quién no quisiera que los cielos se abrieran? ¿Por qué Jesús ve el cielo abierto? ¿Qué significa? Significa que entre el cielo y la tierra hay una división. El cielo es de Dios y la tierra habitan los hombres. El cielo es de Dios y la tierra habitan los hombres. Cuando se abre el cielo, ¿qué es lo que significa? Que las promesas celestiales van a bajar a la tierra y que no hay división, que están unidos. El cielo y la tierra se unen y lo del cielo baja y lo del cielo es de nosotros. Pero aquí está un detalle. Primero quiero traducir esto. Note el versículo 10. Y luego, Marcos 1:10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Qué significa eso entonces? Ya les dije que para ellos era libertad de la esclavitud,
Para ellos era que Dios les restaurara, que bajara los milagros. Pero aquí hay un problema. Esta palabra abrir, diga conmigo abrir, anoizo en griego. Anoizo en griego es abrir. Pero el problema de esta palabra es que no es esta la que está escrito. La palabra que está escrita, y el traductor Cuasidore de Reina y Cipriano de Valera, cuando hizo la revisión, pusieron abrir. Pero la palabra que está en griego, o sea, cuando la Biblia se traduce de los idiomas originales al griego, la Septuaginta. Entonces, cuando se traduce al griego, la palabra que está puesta ahí es esquizo en griego. Y la palabra esquizo en griego no es abrirse. No es abrirse. Es rasgarse. Diga conmigo, rasgarse. Pastor, ¿y qué significa? Que mire, yo siento que están un poquito así, que han venido algo cansados, con ánimo, rasgarse. ¿Y por qué rasgarse? Mire, abrir es una cosa. Abrir es, yo abro la botella con agua y la vuelvo a cerrar. Entonces, cuando usted en español escribe abrir, está la inquietud de que se vuelve a cerrar. Pero la palabra que está en griego es que se rasgaron los cielos. Se rasgaron los cielos. Se rasgaron los cielos. Hermano, desde que se escribió y se finalizó el Antiguo Testamento, Dios había hablado por algunos profetas, pero no les había dado la palabra. Y había silencio. Y el pueblo clamaba y el pueblo pedía un libertador. Pero cuando se rasgan los cielos, he aquí Dios. Deja de estar pidiendo carros. Deja de estar pidiendo casas. Deja de estar pidiendo sanidades. Deja de estar pidiendo vuelos a Estados Unidos, viajes a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que se rasga es por una razón, es porque no se van a volver a cerrar los cielos. Hermanos, no hay temporadas de cielos abiertos. Desde que Jesús vino a este mundo, el cielo está abierto para nosotros los que somos cristianos. No crea usted que son temporadas donde viene el dinero, donde viene la prosperidad. No, hermanos míos, no es una temporada, es una vida de cielo abierto. Pero escuche bien, no es eso lo que va a descender, no es la cosa lo que va a descender, no es el carro lo que va a descender, no es el vuelo lo que va a descender, sino que es Jesucristo lo que ha descendido desde el cielo para nosotros, hermanos. Jesús es la promesa de Dios. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Es Jesús la mayor grande promesa. ¿Por qué, hermanos míos, les digo esto? Porque pidamos milagros, pero a través de Jesús. No se les olvide que esto no es algo que usted va a decirle a Dios: Señor, haz descender una sanidad del cielo. No. Vaya a Cristo y dígale a Cristo: Cristo, Jesús, necesito una sanidad. Sáname con tu poder. Él es el milagro y el regalo que Dios nos ha dado del cielo. ¿Y qué más queremos? ¿Querés manejar una camioneta del año y no te pones de acuerdo con tu mujer y solo peleando vivís, arañándote con ella? No tenés nada. ¿Por qué no pedís a Jesús, que es la paz de Dios, que es la reconciliación? ¿De qué te sirve tener una casa si no tenés hogar? Llegó un pastor de los amigos míos, un poco soberbio, y llegó donde otro hermano, que es el que lustra los zapatos en la entrada del juzgado de los juzgados de Isidro Menéndez allá en San Salvador. Y los dos son hermanos. Uno es pastor, pero es soberbio, y el otro es lustrador de zapatos. Y le decía: vos, él se llama, tiene su nombre, pero todo el mundo le dice Hulk, porque usted le ve la cara y es Hulk. Mira, Hulk, le dijo el pastor, vos sos un gran miserable, le dijo, no tenés estudios, sos ignorante, mira que aquí y él va, o sea, humillándolo, haciéndolo sentir mal. Le dijo, en lo que le ilustraba y le ponía ¿cómo se llama? La pasta kiwi. Mira, le dijo,
Y vos sos pastor y no tenés iglesia, le digo. Sos papá y no tenés hijos, me dijo, ni te quieren. Sos pastor y no tenés ni esposa, no te quiere tu mujer. Te la llevas que sos pastor y no tenés hogar. Sos un fracasado. Hasta ahí le llegó, ya nunca más lo volvió a molestar, hermano. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestra vida tiene que ser llena de las cosas, que nuestra vida tiene que ser llena de las situaciones, de lo que nos gusta, de lo que queremos. Hermano mío, óigame bien, primero Cristo, primero Jesús, primero abrace a Jesús y después todas las demás cosas os serán añadidas. Que tu llenura sea Cristo, que tu alegría sea Cristo, que tu gozo sea Cristo, que tu paz sea Cristo, que tu prosperidad sea Cristo, que tu bendición sea Cristo, que tu sanidad sea Cristo. Después lo demás no importa, porque en Cristo lo tenés todo. Pero cuánta gente ha venido hoy equivocado, queriendo bajar del cielo algo, cuando lo que tenés que bajar del cielo es a alguien. Es Jesús. Y no ha venido por una temporada, sino que ha venido para estar con nosotros siempre. ¿Por qué vio el cielo abierto Jesús? Porque significaba que de allí en adelante Dios respondería a través de Jesús todas las peticiones que nosotros hagamos a través de Cristo. Vendrán desde el cielo para nosotros. Y a veces cuesta creerlo, pero yo les puedo decir, hermano, que cuando nos tomamos de Jesús y cuando decimos, Señor, haz esto en mi vida, Él sabrá responder, Él sabrá buscar, Él sabrá meterse en tu vida y sabrá sanar, sabrá bendecirte. Yo no te digo que pedir un carro no es bueno, ore por eso, pero primero ame más a Jesús que al carro. Antes de pedir, hermano, una casa, primero ame más a Jesús para que ame a su mujer y no le ponga los cuernos. Primero, antes de tener una gran casa, ame más a Jesús para amar más a sus hijos. Ame a Jesús para que aprenda a amar a los que no ama. ¿Por qué se fue el rico al infierno? ¿Por qué hacía banquetes con esplendidez? Y Lázaro era pobre. Es que los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. No, Señor. Es que el rico tenía tanto chunche y tenía tan bien la vida que no se fijaba en nadie, no se fijaba en la gente humilde. Y Lázaro había estado toda la vida pidiéndole. ¿Y qué pasó con Lázaro? Le pedía migajas. ¿Cuántas migajas le dio el rico? Nada, no le daba nada. Porque así somos muchos aquí como el rico, que solo se aman a sí mismos, que solo se quieren a sí mismos. Yo, mi carrito, mi camisita, mis zapatillos, mis problemas, mis necesidades. Rico, ¿cuándo vas a ver a tu alrededor y vas a aprender a amar? Hasta que tengas a Jesús en tu vida, vas a dejar de ser egoísta y miserable. Y vas a aprender a pedir perdón. ¿Por qué se fue al infierno el rico? Porque no amaba a nadie. Y estaba en el infierno y todavía solo en él pensaba, porque le dijo a Abraham: manda a decirle a Lázaro que traiga y que me moje la punta de la lengua con agua. Ve, ya tenés sirvientes en el infierno. No, Señor. Mire, es terrible, pero es cierto. Hay personas que nos vamos a morir, nos vamos a condenar al infierno y no vamos a cambiar ni en el infierno. ¿Qué es la salvación entonces? Conocer el amor de Dios. ¿Querés conocer qué es que el cielo se abra? Conocer el amor de Dios. Y vas a aprender a amar. Y vas a aprender a saber quién te ama. A pesar de tus errores, a pesar de tus defectos, a pesar que no somos valiosos. Jesús nos ha amado siempre. Jesús te ama. Ese es el regalo del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Cerramos. La segunda cosa que quiero que noten
es que se rasgan los cielos. En el Jordán, Josué había partido el río para pasar. Elías había partido el río para pasar. Jesús no parte el río, Jesús parte los cielos, porque tiene el poder y la gloria. Él tiene poder, Él puede sanar, Él puede bendecir, Él puede restaurar. El poder de Dios es tan grande que el profeta Elías partió el río. Josué, cuando comenzaron a caminar, se partió el río. No, este que está aquí es mayor que Josué, es mayor que Moisés que abrió el mar rojo, es mayor que Elías que partió el río Jordán. Es Jesús que puede partir el cielo y bendecirnos. Ahora, ¿qué es lo que ve? Ve rasgados los cielos y dice, mire lo que dice: y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Por qué? Esa es la segunda parte de la visión. En el principio, el Espíritu de Dios se movía. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba. ¿Querés ver los cielos abiertos? Vas a ver algo que nunca has visto. Diga conmigo: una nueva creación. Que nuestra vida es un caos, que nuestra vida es un desorden como la tierra estaba. ¿Y qué pasó cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas? Dios comenzó a obrar y comenzó a poner orden. Diga conmigo: orden. Hermano, los cielos abiertos no es recibir un carro, no es recibir dinero en Navidad. Está bien el aguinaldo, bendito sea Dios, porque todos lo necesitamos. Pero ¿sabes cuál es el mejor aguinaldo? Que viene el Espíritu a ordenar tu corazón, tus prioridades, tus necesidades, tus problemas. ¿Cuánta gente aquí tiene la mente desordenada? ¿Cuánta gente aquí tiene el corazón desordenado? Y el Espíritu viene del cielo a ordenar nuestra vida. Cielo abierto es Jesús. Cielo abierto es el Espíritu que comienza a volar sobre nuestras vidas para ordenar, para orientar, para guiar nuestras vidas desordenadas, destruidas. Venís de un divorcio, venís de una separación. A mí cada día más vienen más hermanos y dicen: pastor, estoy ahorrando. ¿Y para qué estás ahorrando? Para el divorcio. Y lo que más tristeza que ahorra para divorciarse. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues, ¿qué puedo hacer yo? No le voy a dar 20 pesos tampoco, pero voy a orar por vos. Le digo yo: vamos a orar para que Dios te dé sabiduría. Mejor comprarte un par de zapatos. No, es que me quiero divorciar, me dice. Entonces, ¿y cuánto te está cobrando el abogado? Pidió las tarifas. Uno le dijo 1,000. Hombre, otro le dijo, yo creo que está haciendo con otro hermano que 500 pesos le va a cobrar. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo? Y nos ahorramos el dinero y nos reconciliamos. Es que ese orden nadie lo quiere. Yo te entiendo. Yo sé que nadie lo quiere. Pero ¿sabes qué? La tierra era un caos y el Espíritu ordenó todas las cosas. Y si pudo ordenar la tierra a Dios, Él puede ordenar tu corazón y puede ordenar tu vida. Yo no sé para dónde va a agarrar. Puede hacer que te cases otra vez, yo no sé. Pero decirle a Dios: ordena mi vida, Señor. Ese es el cielo abierto. Lo primero es Jesús que ha descendido. Lo segundo es el Espíritu que nos ordena nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestras necesidades. Y por último, para cerrar, mira el versículo: y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Nueva creación.
una nueva oportunidad en Cristo, una nueva oportunidad en Jesús. Búsquela. ¿Cómo? Mire el 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Diga conmigo la voz. Esta es la voz de Dios. Y esta voz solo la oyó Jesús, solo la escuchó Él. Eres, dice el texto, pero en griego, tú eres mi Hijo amado. Y hay una forma textual que dice tú, o sea, solo a Él le hablaba en privado. ¿Y qué significa eso? Esa voz de Dios nos dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres mi Hijo. ¿No le suena nada? A mí no me suena mucho, pero es algo interior en Jesús. Pero es sacado de un salmito que nadie le pone atención. Nadie le pone atención. ¿Se acuerdan ustedes que hay una alabanza evangélica falsa que dice: las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, y no habrá necesidad de la luz y ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey es para siempre. ¿Qué dice? Que las Naciones Unidas, ¿cómo? Las Naciones Unidas, ¿cómo? Es mentira. La gente, primero, no quiere que Jesús venga. Y segundo, lo peor, nosotros estamos en guerra, hermanos. Entonces, esta porción de palabra vino de Dios y le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo. Pero escuche bien, ¿de dónde lo sacó? De un salmo que habla de algo importante. Mire el Salmo 2. Salmo 2. Vaya ahí. Salmo 2. Salmo capítulo 2. Y ahí vamos a cerrar. Mire bien. Este salmo, diga conmigo, salmos de entronización. Dígalo, salmos de... O sea, hay una serie de salmos en el Salterio que se utilizaban para cantárselos al rey cuando ascendía al trono, cuando David ascendió al trono, cuando los reyes ascendían al trono. Entonces este es el salmo que se leía y se cantaba para poder celebrar el reinado. Entonces, mire lo que dice Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ¿qué? Mire quiénes que van a estar siendo los presidentes y los reyes, viendo cómo para que no lo gobierne Dios. En la batalla de Armagedón, las naciones van a estar peleando, pero la humanidad, el mundo no quiere que Dios gobierne. La humanidad entera no quiere que Dios gobierne. ¿Por qué? Porque que Jesús gobierne implica que yo deje mi desorden, implica que yo entienda que no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, en el escenario de caos mundial, el Rey de Gloria va a aparecer y las naciones van a estar ¿qué? Viendo cómo hacer para no ser gobernadas. 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus ¿qué? Vaya, hagamos leyes para abortar, hagamos leyes para casarnos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nosotros no queremos la atadura de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Diga conmigo, Dios se ríe. Mira el verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará ¿de qué? Ustedes quieren leyes y Dios se ríe. Se burla de nosotros. ¿Por qué? Porque la humanidad está loca.
La humanidad cree que puede vivir sin Dios. La humanidad cree que puede hacer a Dios a un lado. Cinco. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y mire esto. 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces este salmo nos habla de el reinado de Jesús. Hermanos míos, cuando Dios dice: mi hijo eres tú, le está diciendo: toda la tierra, la humanidad te pertenece a ti. Ahorita no lo puede ver la humanidad. Ahorita te ven como un carpintero de Nazaret. Ahorita te ven como un joven que se bautiza en el río Jordán con Juan. Nadie lo sabe. No saben que tú eres el Hijo de Dios. Pero te voy a decir una cosa: vendrá un día donde todos sabrán que eres mi hijo. Porque el trono de Jesús no está, hermano, en Inglaterra. El trono de Jesús no está en el palacio de los reyes de España. El trono de Jesús fue la cruz donde Él murió por usted y por mí. Y aunque en este momento no gobierna el mundo, gobierna mi vida. Él es mi rey, Él es mi soberano. Mi vida entera es de Dios. Hermanos míos, tal vez en este momento Jesús aparentemente no está gobernando el mundo, pero no importa que no gobierne ese mundo, pero mi mundo sí me lo gobierna Él. Y les voy a decir esto: cielos abiertos es Jesús. Cielos abiertos es el Espíritu que lo ordena todo. Y cielos abiertos es el Rey de Gloria que domina mi vida. Ponte en obediencia a Jesús, porque aunque tú no lo ves, Él es el Rey de este mundo. Entrégale tu necesidad, tu problema, y humíllate ante la poderosa mano de Dios. Vamos a orar, hermanos.